Hola a todos. Antes de comenzar, si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Ahora sí, prepárense para una historia que les hará cuestionar los límites del deseo y las consecuencias de nuestros actos más impulsivos. ¿Alguna vez has sentido un deseo tan intenso que te nubla el juicio? Esa sensación abrumadora que te hace actuar de formas que jamás imaginaste. Bueno, yo sí. Y les voy a contar cómo mi insaciable apetito sexual me llevó a cometer el error más grande de mi vida, uno que cambiaría mi destino para siempre. Tenía un novio maravilloso, Andrés, con quien llevaba 3 años de relación. Él era todo lo que una chica podía desear, atento, cariñoso y muy atractivo. Pero había un problema. Yo nunca estaba satisfecha. Desde muy joven, descubrí que mi libido era mucho más alta que la de mis amigas. Mientras ellas fantaseaban con besos y caricias, yo ya imaginaba escenarios mucho más intensos. Al principio pensé que era normal, que todas las chicas sentían lo mismo pero no lo decían. Con el tiempo me di cuenta de que no era así. Mis relaciones siempre terminaban por la misma razón. Mis parejas no podían seguirme el ritmo. Cuando conocí a Andrés, pensé que por fin había encontrado a alguien que podía satisfacerme. Y durante un tiempo fue así. Pero poco a poco, la rutina se instaló en nuestra relación y yo volví a sentir esa necesidad insaciable. Intenté hablarlo con Andrés, sugerirle que probáramos cosas nuevas, que fuéramos más espontáneos. Él lo intentaba, pero simplemente no tenía el mismo apetito que yo. Comencé a sentirme frustrada, insatisfecha, y fue entonces cuando conocí a Mateo. Mateo era el sobrino de Andrés, un chico de 20 años que había venido a pasar el verano con nosotros. Desde el momento en que lo vi, sentí una atracción instantánea. Era alto, atlético, con unos ojos verdes que parecían penetrar mi alma. Intenté ignorar esos sentimientos. Me repetía una y otra vez que estaba mal, que era el sobrino de mi novio, prácticamente de la familia. Pero cuanto más trataba de resistirme, más fuerte se hacía el deseo. Cada vez que Mateo estaba cerca, mi cuerpo reaccionaba de una forma que no podía controlar. Mi corazón se aceleraba, mis manos sudaban y sentía un calor intenso recorrer todo mi cuerpo. Una noche, Andrés tuvo que salir de la ciudad por trabajo. Me quedé sola en casa con Mateo. Intenté mantener la distancia, ocuparme en otras cosas, pero era inútil. Podía sentir su presencia en cada rincón de la casa. Decidí tomar una ducha fría para calmar mis pensamientos. Mientras el agua caía sobre mi cuerpo, cerré los ojos e intenté relajarme. Fue entonces cuando escuché la puerta del baño abrirse. Mi corazón dio un vuelco. Sabía que era Mateo, podía sentirlo. «Sofía», susurró. Su voz era ronca, cargada de deseo. «No puedo dejar de pensar en ti». En ese momento, toda mi fuerza de voluntad se desvaneció. Salí de la ducha, con el agua aún corriendo por mi piel, y me lancé a sus brazos. Nuestros labios se encontraron en un beso apasionado, hambriento. Sus manos recorrían mi cuerpo con urgencia, como si quisiera memorizar cada curva. Lo que siguió fue una noche de pasión desenfrenada. Nos entregamos el uno al otro sin reservas, explorando cada rincón de nuestros cuerpos. Fue intenso, salvaje, exactamente lo que había estado anhelando durante tanto tiempo. A la mañana siguiente, me desperté con una mezcla de satisfacción y culpa. ¿Qué había hecho? ¿Cómo iba a mirar a Andrés a los ojos? Pero antes de que pudiera sumergirme en el remordimiento, Mateo me besó y todo volvió a comenzar. Así pasamos las siguientes semanas. Cada vez que Andrés salía, Mateo y yo nos encontrábamos. Era como si no pudiéramos saciarnos el uno del otro. Sabía que estaba mal, que estaba traicionando a Andrés de la peor manera posible, pero no podía detenerme. Antes de continuar, quiero recordarles que si están disfrutando de esta historia, no olviden darle like al video y compartirlo con sus amigos. Ahora sigamos con este relato lleno de pasión y consecuencias. Un día, mientras Mateo y yo estábamos en pleno acto, escuchamos la puerta de entrada. Era Andrés, que había vuelto antes de lo previsto. El pánico se apoderó de nosotros. Nos vestimos a toda prisa, intentando borrar cualquier evidencia de lo que había sucedido. Andrés entró en la habitación y nos miró con sospecha. Podía sentir su mirada escrutadora,
como si pudiera ver a través de nuestra fachada. Inventamos una excusa tonta sobre estar viendo una película, pero sé que no nos creyó del todo. A partir de ese momento, las cosas se volvieron más complicadas. Andrés empezó a hacer preguntas, a llegar a casa sin avisar. La culpa me carcomía por dentro, pero aún así no podía dejar de ver a Mateo. Era como una adicción. Sabía que me estaba destruyendo, pero no podía parar. Unas semanas después, comencé a sentirme mal. Tenía náuseas constantes y mis periodos se habían retrasado. Al principio, lo atribuía al estrés de la situación, pero una parte de mí sabía la verdad. Me hice una prueba de embarazo y mis peores temores se confirmaron. Estaba embarazada. El mundo se derrumbó a mi alrededor. ¿Cómo había permitido que las cosas llegaran tan lejos? ¿De quién era el bebé? ¿De Andrés o de Mateo? La incertidumbre me estaba volviendo loca. Decidí contarle la verdad a Andrés. No podía seguir viviendo con esa mentira. Una noche mientras cenábamos, le confesé todo. Le conté sobre mi ninfomanía, sobre mi affair con Mateo, sobre el embarazo. Vi cómo su rostro pasaba de la confusión al dolor y finalmente a la ira. Andrés se levantó de la mesa, temblando de rabia. «¿Cómo pudiste?», gritó. «Con mi propio sobrino». Intenté explicarle, hacerle entender que era una enfermedad, que no podía controlarme, pero no quiso escuchar. Tomó sus cosas y se fue, dejándome sola con mi culpa y mi vergüenza. Los días siguientes fueron un infierno. Mateo se enteró del embarazo y entró en pánico. Era demasiado joven, dijo. No estaba listo para ser padre. Me pidió que abortara, que olvidáramos todo lo que había pasado. Pero yo no podía hacerlo. A pesar de las circunstancias, ya amaba a ese bebé que crecía dentro de mí. Me encontré sola, embarazada y sin saber qué hacer. Mi familia me dio la espalda cuando se enteraron de lo sucedido. Mis amigos me juzgaron. Me sentía como una paria, rechazada por todos. Fue entonces cuando decidí buscar ayuda profesional. Encontré un terapeuta especializado en adicción sexual y comencé a trabajar en mis problemas. Poco a poco, empecé a entender el origen de mi ninfomanía, a reconocer los patrones destructivos en mi comportamiento. El embarazo avanzaba y yo seguía sin saber quién era el padre. Decidí hacerme una prueba de paternidad prenatal. Los resultados llegaron unas semanas después. Mateo era el padre. Cuando se lo comuniqué, vi el miedo en sus ojos. Era solo un chico, apenas salido de la adolescencia, y ahora iba a ser padre. Pero para mi sorpresa, después del shock inicial, Mateo decidió hacerse responsable. Me dijo que quería ser parte de la vida de su hijo, que quería intentar ser una familia. No fue fácil. Tuvimos que enfrentar el juicio de la sociedad, el rechazo de nuestras familias. Andrés se negó a volver a hablarnos y no puedo culparlo. Le hicimos un daño irreparable. Hoy, mientras les cuento esta historia, mi hija Valentina tiene ya 6 meses. Es una bebé hermosa, con los ojos verdes de su padre y mi sonrisa. Mateo y yo estamos juntos, tratando de construir una relación basada en algo más que el deseo físico. No es perfecto, tenemos muchos problemas que resolver, pero estamos trabajando en ello. Mi ninfomanía sigue siendo un desafío diario. Hay días en que el deseo es tan fuerte que siento que voy a explotar, pero ahora tengo herramientas para manejarlo. Hoy puedo mirar a mi hija a los ojos y sentirme orgullosa de la persona en la que me estoy convirtiendo. Antes de terminar, quiero agradecerles por escuchar mi historia sin juzgar. Si les ha gustado este video y quieren escuchar más historias como esta, no olviden suscribirse al canal y compartirlo con sus amigos. Sus comentarios y apoyo significan mucho para mí. Recuerden, todos cometemos errores, pero lo importante es aprender de ellos y crecer. Gracias por acompañarme en este viaje de autodescubrimiento y sanación. Hasta la próxima, cuídense mucho.